Hace unos días vi un reel donde esta persona hablaba de dos tipos de dones. Y existe el don con el que naciste, o sea, para crear, la técnica, por así decirlo. El don de la música, el don de pintar, el don de escribir, cualquier cosa. Pero hay un don que muy pocos artistas desarrollan, que es el don de compartir el talento. Y a mí me pareció bastante interesante abordar sobre ese tema porque justamente esa es la parte con la que más he luchado al asesorar a artistas, que sienten esa resistencia a mostrarse, a crear contenido, a decir, hey, este es mi arte, pueden verlo por favor, etcétera. O sea, a venderse, ¿no? Como tal. O sea, las ventas y los artistas no se llevan. Y es algo que me parece bastante curioso y que es muy importante abordarlo porque creo que todo artista debe aprender a compartir su talento. Porque el artista tiene un miedo profundo, una resistencia enorme a mostrarse. Hablemoslo tal cual. Porque muchos me han dicho, es como que, ¿por qué? ¿Por qué no es suficiente solo crear? Y caen en esta queja constante de pelea incluso que dicen, o sea, es que ¿por qué tengo que compartirlo? Es que ¿por qué tengo que hablar de mi arte? Porque no solo lo puedo mostrar y ya. Pero lastimosamente vivimos en un mundo que necesitamos vendernos. Y si no nos vendemos, pues obviamente no podemos creer que podemos vivir del arte, así tal cual. Y justamente es por eso que muy pocos artistas viven del arte. Y algo bien curioso en ese reel es que decía que muy pocos y que el porcentaje es muy bajo de aquellos artistas que desarrollan el don de compartir su talento. Y por eso que no era para cualquiera. Porque justamente he visto que odian el marketing, odian las ventas, odian todo lo que tenga que ver con mostrar su arte. Y no los juzgo. La verdad es que no los juzgo. Yo también estuve allí. Créanme, yo lloraba porque tenía que vender. O sea, yo decía, ¿por qué Dios? ¿Por qué tengo que vender? ¿Por qué tengo que tratar con la gente? Me cae mal la gente. Pero tuve que aprender porque me di cuenta que si no me iba a morir de hambre. Y cuando ya te toca la necesidad, créanme que de alguna u otra forma te mueves y empiezas a venderte. Pero al final la culpa la tienen todos estos gurús como de marketing y más que todas las redes sociales, porque nos han hecho ver como que el acto de compartir es como vender el alma al diablo. Y justamente eso es lo que quiero yo ayudarles a entender, porque a lo mejor han habido personas que nos explican de marketing, que nos explican de redes, de estrategia, de esto y de lo otro, pero a lo mejor no lo hacen para un lenguaje que sea para los artistas, tal vez para empresas, emprendedores y demás. Así que vamos a aprenderlo hoy. Antes de entender cómo desarrollar el don de compartir mi talento, necesito entender la raíz del problema. La raíz del problema es el miedo. Es el miedo al rechazo, a la crítica, al fracaso. Un sinfín de cosas que pueden salir mal. Eso ya depende de cada persona y de sus traumas. Pero algo que debemos de aprender es a ser conscientes de ese miedo y detectar cuál es ese miedo que tengo que me pone una resistencia a mostrar mi talento. Porque si no eres consciente y no lo reconoces, no lo puedes sanar y no le puedes hacer frente. Y ojo aquí, el miedo no se va ignorándolo, se va reconociéndolo y enfrentándolo. Una vez que entras en ese proceso, ya estás listo para desarrollar ese don de compartir, porque obviamente el don no desaparece del todo, pero reconociéndolo es como mucho más fácil poder movernos de formas más fluidas y conectar con la creatividad. Algo que yo he ido entendiendo es que hay un antídoto para vencer el miedo, porque el miedo siempre va a existir, o sea, siempre de repente vamos a tener un miedo a algo, va a venir el síndrome del impostor, que al final el síndrome del impostor es miedo, o sea, regresamos a la raíz, miedo. Una vez que se tiene identificado ese miedo, el siguiente paso es sustituirlo. Algo que yo he entendido es que podemos sustituir emociones o sentimientos. ¿Y cómo podemos sustituirlo? Por amor. Ese amor propio, el amor a tu arte, el amor así de simple. Amor. Ahora bien, ustedes dirán, bueno, pero ¿de qué me estás hablando? Aquí ya estás entrando en cositas meras raras.
Primero, debes hablarte y aprender a hablarte con amor todos los días. Porque si tú cometes un error y dices, ay no, qué estúpida soy, ay no, qué asco esto que acabo de hacer, porque así he escuchado a artistas referirse de su propio arte. Y es cierto, pues tal vez a la primera no sale feo, pero no voy a decir que salió sumamente hermoso, pues a lo mejor sí salió feo, pero ¿qué palabras nos estamos diciendo? Porque justamente allí es donde empieza a llenarse ese vasito de miedo. Para derramar ese vaso y sacar toda el agua, no puedo dejarlo vacío. Necesito sustituirlo con amor. Y es justamente como que yo tuviera dos vasos. En uno está lleno, digamos, llena de agua con tierra. Digámoslo así, está sucia. En la otra botellita, digamos, o en el otro vaso, yo tengo agua limpia, que es el amor. Entonces, el agua sucia es el miedo. El agua limpia es el amor. Y digamos que si yo empiezo a verter el agua limpia sobre el agua sucia, digamos, y se empieza a derramar y que digamos que pues nunca se acaba esa agua, ¿qué es lo que va a pasar? Va a empezar a derramarse el agua hasta que llega a un punto que se limpia el agua. Obviamente tiene que ser un fluido constante, infinito, ¿no? Justamente eso es lo que debemos de nosotros entender y comprender para sustituir el miedo por amor. Entonces necesitamos hablarnos con palabras de amor todos los días para reprogramar nuestra mente. Y esto ya es cuestiones de neurociencia, ¿no? Y comenzar a caminar desde un estado un poquito más de paz, más de tranquilidad. Y eso nos va a permitir que las ideas que rondan en el universo pues lleguen más fácil a nosotros y que obviamente los podamos desarrollar y que ya podamos compartirlas. Cuando eres consciente del amor, ya sea del amor de Dios por ti o del amor del universo hacia ti, o del amor a ti mismo. Es mucho más fácil exponerte, porque entonces ya no andas por la vida buscando validación, teniéndole miedo al rechazo. ¿Por qué? Porque ese amor ya llenó ese espacio. Entonces, como hay amor, no hay dudas, no hay inseguridad, no hay nada. O sea, es un estado de plenitud. Claro, que por supuesto no digo que esta situación sea súper fácil. Tienes que empezar con algo. Por ejemplo, por lo menos ya no decirte cosas feas a ti mismo. Empezar a hablar correctamente hacia ti. Empezar a verte al espejo y decirte cosas lindas. Porque cuando ese espacio está lleno, ya no estás al pendiente también de las reacciones de la gente. Es como cuando tú muestras tu arte y estás esperando a ver qué dice la gente, ¿no? Y estás viendo sus reacciones, sus expresiones, qué estarán pensando. Y empiezas a pensar, ¿no? Y a lo mejor no reaccionan de la manera que tú te imaginabas. A mí me pasó hace tiempo, ¿no? Y yo dije, ay no, entonces eso quiere decir que es chafa. Quiere decir que lo que acabo de hacer es una porquería y rápido me inunda. Pero cuando yo me empiezo a hablar cosas bonitas, que es algo que estoy haciendo mucho en mi journal yo me pongo todos los días, soy una artista plena, soy una buena artista, todo lo que hago es bueno, es próspero, o sea, empiezo a decirme eso y lo escribo en mi journal y créanme que ha cambiado la forma en cómo yo creo, porque ya creo desde la seguridad, ya creo desde sentirme bien conmigo misma. Y eso produce que cuando la gente vea mi arte es como que ya me da igual, o sea, ya no estoy al pendiente, ya no estoy siendo consciente de eso, ni siquiera. Es más, solo digo, ay, qué bonito lo que hice. Ah, esta onda sí va a reventar. Ahora bien, vamos a ir al punto de cómo desarrollar el don de compartir. Primero debemos de entender que esto es como aprender a caminar. Primero gateamos, luego nos levantamos con ayuda, ¿no? Y nos agarran los papás de las dos manitas y empezamos a caminar. Nos caemos, nos volvemos a levantar y así sucesivamente, hasta que caminas de una forma automática, sin pensar en cómo lo haces. Ese punto es el ideal para llegar a compartir tu talento. Porque justamente no es como que andes pensando cómo caminar. No estoy ahí como, derecha, izquierda, mover los pies, las piernas, las rodillas. O sea, no, ya lo hacemos de forma muy natural. Ni siquiera tenemos miedo a caernos. Así que, número uno, necesitamos empezar a documentar nuestro proceso. No para las redes sociales. Aguas acá. No para presumir, porque si lo haces con esa intención te vas a abrumar y lo vas a dejar a la primera. Documéntalo ya sea a través de fotos, videos, audios, lo que te haga sentir a ti más cómodo. Aquí el único propósito es volverte más consciente de tu proceso creativo y enamorarte más de él. El punto de documentarlo es no solo que lo guardes y lo dejes ahí, no, obsérvalo después, míralo. Como cuando tomas fotos de tu gatito o de tu mascota o de tu hijo, lo que sea, y las vuelves a ver y dices, ay, qué lindo, ay, qué bonito ese momento, ay, esto, ay, cuánto tiempo ha pasado. Justamente así. Porque debes de tratar tu arte
como que fueran tus hijos, como que fueran tus mascotas y volver y regresar a esa documentación y decir, wow, qué bonito lo que hice. Y para reconocernos un poco más, reconocer nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y lo que hacemos. Puede ser también a través de la escritura, si te es más fácil. Número 2, crea un ritual previo cada vez que te expongas. A mí esto me ha ayudado mucho ustedes y créanme que hizo la diferencia. Antes de subir algo a redes o de publicar tu música en alguna plataforma de streaming o de presentarte en una exposición porque vas a tener una exposición de arte, cualquier cosa que signifique exponer tu arte. Es importante crear un ritual. A mí, por ejemplo, me gusta orar. Yo oro y me recuerdo y lo digo en voz alta porque créanme, las palabras tienen mucho poder. Y me recuerdo y me digo a mí misma que mi arte primero no me define. Las reacciones de las personas no me definen. Entonces me lo estoy repitiendo, ¿no? Hago algunas respiraciones, digo, me conecto con Dios, me conecto con mi arte y a mí me gusta terminar como que esa oración o esas palabras con decir, bueno, lo dejo en manos de Dios y que Dios se encargue de promover mi arte. Descanso, ¿no? De esa forma, a mí personalmente me hace sentirme más tranquila, más en paz y siento que no le pongo como que tanto peso a lo que comparto o a mi arte, porque a veces confundimos y pensamos que el arte nos define como artistas y no es así. Así que tú puedes desarrollar el ritual que a ti se te venga en gana. O sea, yo he visto algunas artistas que incluso tienen estas cartas como del universo y sacan una y lo leen y reflexionan alrededor de eso y empiezan como a crear después, ¿no? Y luego se repiten o hacen tapping o hacen meditación, cualquier cosa. Como les digo, lo que te funcione a ti. A mí eso me funciona y ya no me muevo de ahí. ¿Para qué voy a experimentar si me funciona? Y créanme que ha hecho la diferencia a la hora de compartir mi arte o lo que hago, incluso en compartir contenido. Vi realmente un cambio muy abismal al hacer esto. O sea, literal, empecé a ver que más gente empezaba a apreciar lo que yo hacía, cosa que ya venía frustrada desde hace tiempo. Entonces, sí, creen un ritual antes porque eso nos quita el peso de que las personas le den like, que lo compartan, etc. Número 3, ten una comunidad segura donde puedas mostrar tu arte. Esto sirve mucho en especial cuando estás empezando. ¿Por qué? Porque es importante avanzar a pasos pequeños, sin la presión del mundo entero viéndote, por ejemplo. Entonces puedes empezar teniendo una comunidad de amigos, de artistas, cualquier tipo de lugar o espacio donde se pueda dar y empezar a mostrar tu arte. Como, miren, yo hice esto, ¿qué les parece? Platicar de tu arte. Ay, sí, yo me inspiré en esto, en lo otro. Justamente es encontrar a esas personas ideales. Ustedes dirán, ay, pero es que en mi ciudad no encuentro gente así que me entienda. Y créanme que yo encontré a mi comunidad en las redes sociales. Número 4, celebra cada vez que compartes algo. Siempre es bueno reconocernos y premiarnos. A lo mejor te puedes premiar con un chocolate, con palabras de amor. Siempre incluye las palabras de amor, por favor, porque recuerden que necesitamos sustituir el miedo a través del amor. Lo que sea, cualquier cosa, como les digo, que les funcione a ustedes, eso hará que reconozcas tus logros, porque el solo hecho de compartir tu arte ya es un logro, créanme. Como artista, yo los entiendo, porque para mí era un desierto, era atravesar un desierto cada vez que tenía que compartir mi arte. Así que celébrenlo, como sea, como ustedes quieran, no tienen que hacer tampoco una pachanga, pero si es su forma de, pues háganlo, ¿no? Número 5, recuérdate que tienes derecho a hablar de tu arte. Esto es bien importante porque a veces pensamos que molestamos por querer hablar de nuestro arte o por querer mostrarlo. No estás molestando a nadie. Si a alguien le molesta, pues que se vaya. Y quiere decir que entonces esa persona no es tu amiga o simplemente que esa persona no es parte de tu tribu. Así de simple. No te compliques la vida. Y siempre repítete esa frase todas las veces que hagan falta. Merezco ser escuchado. Merezco ser visto. Tengo derecho a mostrar lo que creo. Repítelo. Créanme que esas afirmaciones nos ayudan. A mí personalmente me ha ayudado a decir, quiero mostrar mi arte, quiero que la gente lo vea y que mi arte sea admirado porque me inspiré en esto, porque toca un pedacito de mi alma, cualquier cosa. Número 6, empieza a publicar, pero ya desde el amor. No desde el algoritmo, ya que has venido trabajando en base a esto del amor, empieza a publicar, ya sea en redes sociales o ya sea que busques espacios para mostrar tu arte, cualquier cosa.
Puede ser online u offline. La cosa es empezar a mostrarte. Y no lo hagas por las personas, no lo hagas por los números. Empieza de a poco. Empiézalo porque quieres mostrarle al mundo las maravillas que salieron de ti. Y trata de ser constante. Con constante no me refiero a que sea diario, que sea semanal, así tipo las redes sociales. No. Puede ser una vez al mes, pero trata que sea constante y repetitivo. Tú pones el patrón. ¿Por qué es importante mostrar nuestro talento y desarrollar este don? Porque el artista fue creado para que el mundo vea su arte. Y con el mundo me refiero a ese grupo de personas que pueden convertirse en tu mundo. O sea, no tienes que pensar en el mundo a la gran, entonces tengo que gustarle a toda Latinoamérica, América, Europa, Asia, África. O sea, no son todos los continentes. Simplemente es encontrar tu propio mundo. Número 2, tu arte también merece ser visto, merece ser admirado. ¿Por qué? Porque te lleva tiempo. O sea, el arte lleva tiempo, lleva un proceso y merece ser visto, merece ser admirado. También creo que es importante porque hay personas pasando días muy difíciles. Pues como saben, ya vivimos en tiempos como muy oscuros, ¿no? Un poco extraños. Y la verdad es que el arte es lo único que puede sostener a una persona en esos momentos difíciles. Ese arte puede inspirar, puede acompañar, puede ser parte de la vida de una persona. Así que no seas egoísta y le prives a otros de sumergirse en lo que tú haces, en tu talento, porque créeme que lo disfrutan. Eso sí, llegar a las personas correctas toma su tiempo, así que no te abrumes, no te sientas como que, ay, es que no llego a nadie, es que nadie me ve. No, con una persona que te vea, ya la hiciste. No subestimes los números. Algo que aprendí en un curso de estrategia digital es que nos decían, ay, es que solo 100 personas ven mi reel, ¿va? O sea, solo llegué a 100 personas. Y entonces le dice, ok, felicidades. Si tú tuvieras esas 100 personas en un auditorio, ¿cómo reaccionarías? Y entonces ya cambia la cosa, ¿no? Porque justamente, entonces a mí me hizo pensar mucho porque dije, ay, sí es cierto, a mí solo 800, 1000 a veces cuando me va bien, ¿no? Y cuando ella dijo eso, yo dije, es cierto, o sea, si yo tuviera esas 800 personas en un teatro o en un escenario, yo dije, wow, o sea, realmente me temblarían las personas y sería como más consciente de que las personas me están viendo. Esas personas a lo mejor no le están dando like, no están compartiendo, pero pues ya son 100 personas que te están viendo, entonces no subestimes. No sé si les pasa, pero a veces consumen arte o consumen contenido o lo que sea y les toca su corazón, pero a lo mejor no le dieron like, a lo mejor no lo compartieron, simplemente les tocó tanto el corazón que no sé, o sea, simplemente ese instinto de reaccionar en una red social te parecía como muy vacía, ¿no? Y lo guardaste y lo atesoraste en tu corazón. Eso a veces pasa mucho, así que no subestimes los números, por favor. Y también porque es importante mostrar tu talento es porque eso te va a permitir monetizar y vivir de tu arte. Si no muestras, el que como dicen por ahí, al que no enseña no vende. Y es justamente también para los artistas, el que no enseña no vende. Así de simple. Si nadie ve tu arte, nadie te lo va a comprar, nadie te va a hacer preguntas, así de simple, ¿no? Entonces, si tú quieres vivir del arte, sí tienes que aprender a desarrollar este don de compartir tu talento. Así que para ir terminando, ya, el don de crear ya lo tienes. Eso no se discute y obviamente lo seguimos desarrollando. Pero ahora es momento de desarrollar el don de compartir. Obviamente no va a ser de golpe, obviamente no va a ser todo a la vez, pero hazlo de a poco, con amor, siendo consciente, con paciencia. La paciencia es muy importante y no lo hagas pensándolo demasiado. No lo hagas tampoco esperando algo a cambio. Hazlo con miedo, pero hazlo, ¿no? Mientras se va sustituyendo con el amor. Y algo que me gusta y que siempre les he dicho es el miedo no es tu señor, tú lo dominas a él. El miedo no te domina a ti. Cuando eres consciente de eso es como mucho más fácil abordarlo y como les digo ya empezar a sustituir eso. Pero de primero tienes que reconocerlo, no se les olvide. Porque al final el mundo está esperando que tú salgas a la luz, porque cada persona es única e irrepetible. Así que si este episodio te movió algo, compártelo con ese artista que a lo mejor sabes que lo necesita escuchar o coméntame y dime qué tanto te impactó este episodio. Y como saben, antes de cerrar, siempre me gusta dejarles algunas preguntas para que ustedes puedan meditar, analizar y hacer un momento de introspección. ¿Cuál es el miedo específico que sientes cuando piensas en mostrar tu arte al mundo? ¿Es miedo al rechazo, a la crítica, al ridículo?
o a que no les guste. ¿Desde cuándo está ese miedo en ti? ¿Qué momento o situación lo despertó? ¿Estás creando para ti o para la reacción de los demás? ¿Qué cambiaría en tu forma de crear si supieras que nadie va a opinar ni para bien ni para mal? ¿Qué palabras de amor te gustaría escuchar sobre tu arte que todavía no te has dicho a ti misma? ¿Cuál es la cosa más pequeña que podrías compartir esta semana sin presión, sin algoritmos, sin expectativa? ¿Qué te impide hacerlo hoy mismo? ¿Tienes un espacio seguro donde puedas mostrar tu arte sin miedo al juicio? Si no, ¿cómo sería ese espacio ideal para ti? Y yo te dejaré este reto para que crees tu ritual para compartir. Así que te dejo el journal en la descripción, lo puedes descargar y cuéntame cómo te va. Me despido, los quiero mucho y espero que esta semana sea de mucho arte. Bye bye.